Adelante, hermano. Muy bien. Bueno, hermanos, como les compartía, la semana pasada veíamos el tema de la palabra de Dios, impartida por nuestro hermano Santiago Mena. En mi caso, hermanos, a mí me tocó la inspiración de la Biblia. Y les voy a ser honesto, hermanos. Sí lo sentí un poco como un reto porque sentí que mi hermano Mena se comió todo el pastel. Pero realmente, hermanos, si nos ponemos a investigar, a estudiar la palabra de nuestro Dios, hermanos, nos damos cuenta que hay mucho, mucho de dónde sacar. Y ahora, con el apoyo de nuestro hermano Esdras, donde nos da unos temas más específicos, es más fácil para uno, hermanos, ir directo al grano sobre lo que queremos compartirles, ¿verdad? Y bueno, hermanos, la inspiración de la Biblia, hermanos. Fíjense que en la actualidad, y lo digo así, hermanos, ¿cuántos libros hoy en día no son inspirados por hombres, por personas, que nos venden un mundo idóneo, ¿verdad? Un mundo en el que no, según ellos, pues es una vida, ¿verdad? Un deleite comprar sus libros, porque ellos ahí te relatan sus tips del cual cómo ellos han logrado tener el éxito, ¿verdad? En la vida, ¿verdad? Y ellos se inspiran en sus palabras, en sus experiencias, y te comparten te venden un libro, y me puse a investigar un poco, ¿verdad? Y antes de adentrarme, quería compartirles, voy a cambiar de diapositiva. Un ejemplo, hermanos, por decirlo así, es el Principito, ¿verdad? ¿Quién no conoce este libro, verdad? Y nos dice así, ¿verdad? Que es una fábula infantil que disfrutan por igual los niños y los adultos. Y esta fue publicada por primera vez en el 43 y se ha traducido a más de 250 idiomas, incluido una versión en braille. Y también otro dato que saqué de aquí es uno de estos libros, es uno de los más vendidos en el mundo, después de la Biblia y el Capital de Karl Marx. Yo desconozco que sea Karl Marx, pero es uno de los libros más vendidos después de la Biblia, hermanos. Nuestro hermano Santiago Mena la semana pasada nos compartía que la Biblia, pues era el libro más vendido, ¿verdad? En todo el mundo. Pero también hay este tipo de libros, hermanos, que si bien, pues digo, el Principito dice que es una historia que se centra en un pequeño príncipe que realiza una travesía por el universo y que en ese viaje él descubre la extraña forma en que los adultos ven la vida y comprenden el valor del amor y la amistad. Dice que está considerado como uno de los mejores libros de todos los tiempos y como un clásico contemporáneo de la literatura universal. Y bueno, hermanos, ese era mi punto, ¿verdad? Que ahorita, hermanos, hay tantos libros de estos y ahí viene el autor, ¿verdad? Y toda la cosa y mucha gente, los compra, ¿verdad? Por la historia que tienen estos libros, ¿verdad? Y por quienes fueron inspirados y todo lo que traen detrás, ¿verdad? Que inclusive su valor aumenta, ¿verdad? Entonces, hermanos, me ponía a ver esto y pues desde el 43, ¿verdad? Se ha vendido este libro. Otro ejemplo, hermanos, en tiempos más actuales, yo sigo a una persona por medio de podcast que se llama Roberto Martínez. De repente vi algunos que se me hacían interesantes y él también sacó su libro que es creativo, ¿verdad? Que es México lindo y querido. Creo que es el segundo libro que tiene él, es una persona muy joven también. Y él también sacó un libro en el que dice que da 100 consejos para vivir de tu arte. Es un libro en el que comparte sus mayores secretos para crear y hacer que sus proyectos sean vistos por millones de personas. Dice que es una colección de consejos, un manual de jugadas y una carta de amor al proceso creativo que te explica cómo lidiar con todo tipo de problemas en la creación de una obra de arte, ¿verdad? Y dice que México lindo y querido es un diario colaborativo que consta de 48 increíbles historias que abren al mexicano, lo analizan y muestran una fotografía de su realidad. Dice que son historias que sin querer muestran los terribles problemas de inseguridad, violencia y corrupción en los que vivimos, pero también el lado amable, familiar, hospitalario
y festivo que tanto nos caracteriza. Entonces, hermanos, este tipo de libros son libros que son muy llamativos, ¿verdad? Hacia la persona. Y son muy vendidos, hermanos, también. Pero y si le seguimos, hermanos, hay libros, digo, ya no lo publiqué, ¿verdad? Aquí en la diapositiva, pero otra persona que también se ha hecho muy famosa en redes sociales, que se llama Carlos Master Muñoz, que él te vende una idea de que te hagas millonario y tiene a mucha gente en eventos, según él vendiéndoles la idea del cómo ser millonario y el pobre es pobre porque quiere y hay mucha gente consumiendo todo eso, hermanos, pero a veces si juntamos todo esto, hermanos, la necesidad es clara, ¿verdad? O sea, el humano siempre está buscando algo en que apoyarse para, para sentirse útil, para tomar algo, para darle valor, ¿verdad? Y yo me quedo pensando en eso, ¿verdad? Que a final de cuentas, el libro o cualquier tipo de libro que busquemos, lo hacemos con el fin pues de encontrarnos, de que nos diga el libro, esta es la guía para tener éxito en tu vida, ¿verdad? Y es la verdad, en estos días, hermanos, nos dejamos influenciar por muchas personas que ahora que les llaman coach de vida, y realmente lo único que hacen es robarte tu dinero, ¿verdad? Porque no te ayudan en absolutamente nada, hermanos. Y me dio mucho de qué pensar de Romero, todo esto. Daniel Romero. Sí, bueno, voy a cambiar de diapositiva, hermanos. Vamos ahora, hermanos, la pregunta, ¿verdad? La pregunta, ¿verdad? Principal al tema que venimos. ¿Por quién está inspirada, hermanos, la Biblia? ¿Por quién está inspirada la palabra de Dios? Hace un momento les compartía que el libro, un ejemplo del Principito, está inspirado por un autor, ahorita no recuerdo el nombre. El otro libro por una persona que se llama Roberto Martínez. Ahora, hermanos, ¿por quién está inspirada la palabra de Dios, hermanos? Y bueno, yo creo que todos lo sabemos, ¿verdad? Dice, hermanos, ahí en segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice ahí, hermanos, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Entonces, hermanos, aquí en Timoteo, segunda de Timoteo 16, nos está diciendo, hermanos, que esta palabra, hermanos, es inspirada por Dios, hermanos, y es útil para enseñar, hermanos. Hermanos, el hermano Santiago Mena nos decía, y me da un poco de risa, que nos decía, hermano, si usted quiere ser guapo, lea la Biblia; si usted quiere tener salud, lea la Biblia; si usted quiere ser exitoso, lea la Biblia. Entonces, hermanos, aquí nos vuelve a decir en 2 de Timoteo, hermanos, que esta escritura es inspirada por nuestro Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruirnos, hermanos, en justicia, ¿verdad? Para ser personas rectas conforme a la voluntad de nuestro Dios. Es lo que nos dice la carta de 2 de Timoteo en su capítulo 3, hermanos. ¿Cuál es esta finalidad, hermanos? ¿O cuál es la finalidad de, de que seamos instruidos, hermanos, de todo esto? ¿Cuál es la finalidad de esta inspiración de la palabra de Dios, verdad? Bueno, ahí nuevamente, hermanos, en 2 de Timoteo, no se vaya de ahí, en el capítulo 15, dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. El 17 dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y aquí vemos la finalidad, hermanos. ¿Cuál es la finalidad? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos, la palabra de nuestro Dios, la inspiración de la palabra de Dios, hermanos, se hizo con el único fin, hermanos, ¿qué es esto, hermanos? De ser nosotros perfectos, ¿verdad? Realmente, hermanos, nosotros
somos quienes complicamos la situación de nuestra vida, ¿verdad? A veces nos angustiamos, ¿verdad? Ay, es que quiero el mejor carro, quiero un carro de 10 pesos, pero pues si nada más te alcanza el de 5, ¿para qué te estás mortificando por comprarte algo que de momento no te alcanza, ¿verdad? Es que yo me quiero ir de vacaciones a la playa, pero nada más me alcanza a ir de vacaciones aquí a otro estado. Bueno, pues ahí está, ¿verdad? A veces nos complicamos tanto, hermanos. Ay, es que la palabra de Dios en sus mandamientos dice que, ay, no, es que debo de guardar el sábado, pero es que yo el sábado es el único día que tengo libre, es el único día que puedo hacer esto, lo otro, y pues hermanos, la palabra de Dios no se equivoca, hermanos, tenemos que cumplir, ¿verdad? ¿Y esto con qué fin, hermanos? Con el fin de ser perfectos, hermanos, y ser enteramente preparados para toda buena obra, hermanos. Porque desde la niñez hemos sabido estas sagradas escrituras, hermanos, las cuales nos hacen sabios, hermanos, para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús, ¿verdad? Nos hacen salvos también, ¿verdad? Del conocer todo esto. Bueno, hermanos, voy a cambiar de diapositiva. Ahora, hermanos, otra pregunta. La palabra de Dios, de nuestro Dios, es de interpretación privada. ¿Qué es interpretación privada, hermanos? Si viene de alguien aparte, ¿verdad? Otra pregunta, ¿verdad? Porque si bien los libros se les compartía hace un rato y toda la información que sacamos de internet o lo que sea, hermanos, o lo que nos venden, un ejemplo es la religión mormona, ¿verdad? Que ellos, he investigado, creo que ellos tienen 3 libros aparte, en el que ellos dicen, pues no es suficiente la Biblia. También tenemos estos 3 libros y curiosamente, hermanos, con esos libros también tienen amarrados a toda a su congregación o los están llevando por un camino erróneo, ¿verdad? Y sabemos, hermanos, que esos libros no son de inspiración por parte de nuestro Dios. Que a ellos se los vendan de esa manera es otra cosa, pero sabemos que no es así. Entonces la pregunta dice, ¿la palabra de nuestro Dios es de interpretación privada? La respuesta, hermanos, es no. Ahora, ¿por qué no, Daniel? ¿Por qué no es de interpretación privada? Bueno, vamos a ver segunda de Pedro, hermanos, en su capítulo 1, versículo 20. Dice así, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Bueno, la primera pregunta, ¿a quién nos la responde, verdad? Nos dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. O sea, hermanos, prácticamente no es como que alguien un día se levantó en la mañana y dijo, voy a crear la Biblia y yo voy a poner esto, esto y esto y esto, y por generaciones y generaciones van a hacer esto, esto y esto. No, hermanos, todo esto viene por parte de inspiración de nuestro Dios. Ahora, hermanos, ahí mismo en segunda de Pedro, en el versículo 21, dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Se lo repito, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, hermanos. Hermanos, hoy en día, hermanos, estoy seguro que el 99% de los libros que se venden en el mundo, hermanos, estoy casi segurísimo, hermanos, que, bueno, el 80% de libros o información que nos meten ahora en día, estoy segurísimo que ninguno, hermanos, es de hombres siendo inspirados por el Espíritu Santo, hermanos. La palabra de nuestro Dios, hermanos, fue inspirada por hombres de Dios que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, hermanos, ahí está la respuesta primera. ¿La palabra es de interpretación privada? No. Aquí nos dice por qué, ¿verdad? Porque ninguna profecía es de interpretación privada. Dice, entendiendo primero esto. Ahora, ¿el por qué no? Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Ahí nos dice, ¿verdad? Entonces, hermanos, aquí ya nos queda claro, hermanos, que ni es de voluntad privada y que viene siendo nuevamente, nos lo vuelve a decir, viene siendo de inspiración de Dios por hombres que hablaron, inspirados por el Espíritu Santo. Esto hay que tenerlo muy claro.
Y hermanos, realmente este es un tema muy, pues a lo mejor es un poco corto, un poco pequeño, pero si bien hermanos, si nos ponemos a investigar, no terminaríamos, ¿verdad? Aquí les estoy compartiendo solamente una información breve, ¿verdad? Ahora, ahora ya para ir concluyendo, hermanos, nos dice aquí que la inspiración divina de la Biblia es un principio fundamental que sustenta su autoridad y veracidad como la palabra de nuestro Dios. Ahí en Deuteronomio 29:29, hermanos, dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre. En la actualidad, hermanos, el hombre, se la pasa buscando respuestas. Hoy en día he visto mucho que, es que hay ovnis, es que estamos buscando sirenas, es que estamos buscando esto, es que estamos buscando el otro, y que no sé qué. Y hermanos, yo no creo, sí creo y no creo que estas cosas existan, pero aquí en Deuteronomio nos dice algo bien interesante, que las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Dice, mas las reveladas son para nosotros. Lo que Dios, la palabra inspirada por Dios, hermanos, que nos comparte, que es para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, ¿verdad? Es para que cumplamos todas las palabras de esta ley, hermanos. Hay cosas que sí, como nos dice aquí, que son secretas y pertenecen a Jehová, pero por algo, hermanos, Dios nos dio esta palabra, hermanos. El Señor no se equivoca, hermanos. Este, Dios no se equivoca como nos lo quieren vender hoy en día, ¿verdad? En la actualidad. Tenemos que seguir, hermanos, manteniendo esta firmeza cristiana, hermanos, en que todo esto, hermanos, es por voluntad de Dios, ¿verdad? Y todo viene de Dios, hermanos. ¿Por qué? No lo sabemos, hermanos, pero tenemos que seguir confiando, ¿verdad? Dice que, por lo tanto, dediquemos tiempo al estudio, hermanos, de las Escrituras, a experimentar su poder transformador y a compartir el mensaje de amor y redención que Dios ofrece a través de ellas. Entonces, hermanos, dediquémosle tiempo, hermanos, a la palabra de nuestro Dios, hermanos. Experimentemos su poder. Este, bueno, hace el sábado apenas, cómo es, hermanos, o cómo son las cosas de Dios, ¿verdad? Un maestro nos compartía nos decía que acababa de perder a su esposa. Entonces él nos decía, yo me siento con mucha paz, y me pongo a leer la palabra de Dios, y siempre que abro la Biblia, leo cosas que estoy pasando y empiezo a sentir una gran tranquilidad en mi vida y estoy tranquilo. Mi esposa se fue, pero yo estoy tranquilo. Entonces, hermanos, yo me quedé sorprendido, hermanos, como esta persona, porque no tiene nos decía que su esposa no tenía ni 6 meses que había fallecido por problema de un cáncer. Este, nos dice que nos platicaba ahí en su experiencia, ¿verdad? Que 2 semanas antes de fallecer, ella le pidió que quería ir al mar por última vez, la llevó a la playa, dice que sí batalló con ella, pero le cumplió su última voluntad. Ya después de todo esto, nos decía que sus hijos, que le decían, ¿verdad? Sus hijos estaban tranquilos porque veían a su papá tranquilo. Y el maestro nos decía, y yo estoy tranquilo porque veo a mis hijos tranquilos y mutuamente nos apoyamos de esa manera. Pero algo que resaltó mucho fue que él leyendo la palabra de Dios, él ha experimentado una paz que no la había sentido, ¿verdad? Entonces, hermanos, pues ahí está otro ejemplo, ¿verdad? Que esta palabra de Dios que leemos, hermanos, tiene poder, ¿verdad? Tiene poder, hermanos, es de verdad, porque es la palabra de nuestro Dios. No existe ningún otro libro, hermanos, inspirado por un humano que rebase todo el poder que tiene esta escritura sagrada. Entonces, hermanos, tenemos que seguir confiando. Y les ya digo, ya para ir terminando, como nos decía aquí, ¿verdad? Las cosas secretas, quedémonos con esto, ¿verdad?
Las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre. Hermanos, mi deseo es que Dios los bendiga.